Buenas noches, compañeros y abogada Diana. Yo soy Gail Martínez de la carrera de Derecho y hoy les vengo a hablar sobre sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es un documento histórico que establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Surgió como respuesta a los errores vividos durante la Segunda Guerra Mundial y representa un compromiso común por parte de las naciones para garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia para todas las personas. El preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos establece las razones y valores que justifican su creación. Reconoce que el respeto a los derechos humanos es la base para la libertad, la justicia, la paz y la paz mundial. Condena la barbarie que ha ultrajado la conciencia de la humanidad y declara que el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. También señala la necesidad de que estos derechos estén protegidos por un régimen de derecho para evitar la rebelión contra la tiranía y la opresión, y afirma la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Del artículo 1 al artículo 2 de esta declaración, principios fundamentales, los primeros artículos establecen los principios generales. El artículo 1 proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben actuar entre sí con espíritu de fraternidad. El artículo 2 afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna, ya sea raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. Del artículo 3 al 21, derechos civiles y políticos, estos artículos recogen derechos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad, que está establecido en el artículo 3 de esta misma declaración. Y del artículo 4 al artículo 5 está la prohibición de la esclavitud y la tortura. Del artículo 6 al artículo 7 tenemos el reconocimiento como persona ante la ley y derecho a igual protección legal. En el artículo 8 tenemos el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. En el artículo 9 tenemos la protección contra las detenciones arbitrarias. En el artículo 10 tenemos el derecho a un juicio justo y público por un tribunal imparcial. En el artículo 11 tenemos la presunción de inocencia. En el artículo 12 tenemos derecho a la privacidad y al honor. En el 13 a la libertad de movimiento y residencia. En el 14 tenemos derecho de asilo frente a la presunción. En el 15 derecho a una nacionalidad y a poder cambiarla. En el 16 tenemos derecho al matrimonio libremente consentido y a fundar una familia. En el 17 tenemos el derecho a la propiedad individual o colectiva. En el 18, libertad de pensamiento, conciencia y religión. En el 19, la libertad de opinión y de expresión. En el 20, libertad de reunión y asociaciones políticas.
En el 21 tenemos el derecho a participar en el gobierno de su país y el acceso igual a la función pública. Del artículo 22 al 27 tenemos los derechos económicos y sociales y culturales. Estos artículos reconocen los derechos necesarios para una vida digna. Tenemos el derecho a la seguridad social, derecho al trabajo y condiciones equitativas y favorables, a igual salario por trabajo igual y a formar sindicatos si es necesario. Derecho al descanso y al tiempo libre, incluyendo vacaciones pagadas, que está en el artículo 24, del 22 al 24. Derecho a un nivel de vida educativo, incluyendo alimentación, vivienda, salud y bienestar. En el artículo 25, protección especial a la maternidad y a la infancia. Artículo 25. También derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en los niveles elementales, por así decirlo, básicos, que está estipulado en el artículo 26. Derecho a participar en la vida cultural, en el progreso científico y en la protección de los intereses morales y materiales del autor. Artículo 27. Del artículo 28 al 30 tenemos las disposiciones generales. Estos últimos artículos refuerzan la idea de que todos los derechos deben ser efectivos y respetados colectivamente. Tenemos el derecho a un orden social e internacional donde los derechos puedan realizarse plenamente. Los derechos deben ejercerse en armonía con los derechos de los demás y con el orden público. Ninguna disposición de la Declaración de Derechos Humanos puede interpretarse como derecho a suprimir derechos o libertades proclamados en ella. La importancia y el alcance de esta Declaración de Derechos no es un trabajo legalmente vinculante, pero ha tenido una profunda influencia en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Inspiró constituciones, leyes nacionales y otros tratados. Representa un ideal común para todos los pueblos y naciones y ha sido el punto de partida para numerosos pactos y convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un hito en la historia de la humanidad. Reconoce la dignidad de toda persona como base de la libertad, la justicia y la paz. Establece un marco de referencia universal para la promoción y protección de los derechos fundamentales. A más de 7 décadas de su adopción, sigue siendo una herramienta esencial en la lucha por la igualdad, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. Eso es todo. Muchas gracias.